Señor, porque hay victoria en ti, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces vamos a empezar cantando Hay Victoria. Ya estén. Amén. Bueno, queremos saludar al canal, está en la transmisión en vivo, a todos los que se conectan y han de ver este video aquí en el hogar de la casa de mi hermano Gonzalo y mi hermana Eli, en Toque Bala. Saludamos a través de cámaras. A un año, ya vamos en el segundo año del canal. Amén. Amén, cantamos. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Ahí la palma, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Una vez más, hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita es, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita es, calles de oro. Iglesia, por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Una vez más, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios,
cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas. Eso de mí, maravillosas. Hay sanidad, liberación, siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Una vez más, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Sí, suceden cosas maravillosas. Sí, hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Empezamos. Esa canción de A tus pies que ya la sabes. A tus pies, una adoración al Señor. Esa sí, oración. Sí, la has cantado por Facebook. Ahí está, Julio. Si ya no quise interrumpirlo. ¿Cómo estás? Hay una que cantaste por Facebook. A tus pies. Sí, la cantaste por Facebook. La de mi corazón. A tus pies, de mi corazón. ¿No has cantado esa? En el Facebook cantaste una bonita, una adoración. Sí, es bonito, Allá te sientas No, pero te cantaste una bonita, una adoración. A ver, la que cantaste en Facebook. Una adoración, uno de los últimos lanzamientos. Yo creo que sí. Una Sí, que más te guste. En la que más te conectes. Claro, para que Necesitamos que ministres. la presencia de Dios. No, si vamos a adorar le decimos a Él lo que Dios es. Él es santo, Él es un Dios santo. Le decimos santo, ¿ya? Santo, santo, santo. Mi corazón. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir, santo es
saber más de ti. Tú eres Mi Dios, cuán buen alfarero. Hoy quebrántanos, Dios. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Todos le decimos, yo quiero ser. Y quiero ser más como tú y ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú y ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, suprema adoración está mi corazón, que te quiere adorar a cada instante de mi vida. Yo te agradeceré a cada instante de mi vida. Siempre te exaltaré a cada instante de mi vida. Siempre te amaré, Señor. A cada instante, Jesús, a cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Hoy te decimos, Señor, a cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Aleluya, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Le decimos todos gracias, Jesús, por esta noche. Gracias, Señor. Gracias por cada vida hoy, Señor, en tu presencia. Queremos terminar diciéndote gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte gracias.
¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. ¿Bendecidos? Bien, felices. Bien, gloria al Señor. Gloria a Dios. Hoy día vamos a hablar un poco de medicina. ¿Ah? La medicina natural y la sobrenatural. Se da miel. Hoy día vamos a hablar de dos cosas muy lindas. La verdad que yo estoy sumamente sorprendido por el Señor porque de verdad que Él es fiel y Él es preciso, hermano. Bien, Amén. Preciso. bien. Y yo estaba hoy día meditando la palabra y decía, Señor, quiero continuar todo este estudio, llegar hasta el final. Espero llegar en algunas semanas más a la cruz y a todo el tema de la resurrección y ahí comenzar a los hechos. Bien. Y así seguir, ¿verdad? Amén. Hechos, Roma, ya empezar a meternos a todo el tema, ¿no? Pero para meternos a todo eso pues necesitamos conocer primero a nuestro Jesús y conocer bien a los apóstoles para luego entender la siguiente dimensión, Bien. ¿verdad? Bien. Y entender verdaderamente en qué dimensión andamos también nosotros, Amén. Bien. ¿no? Porque cuando decimos que seguimos a Cristo no solamente es, sí, Señor, tú me ayudas porque eres bueno y sé que me ayudas, pero no. Y se acabó ahí la fe y se acabó ahí lo que aprendimos en la Biblia. Y como siempre comentamos, el reto es sacar a Jesús de las Escrituras. O sea, sacarlo a Jesús y sentarlo acá. Amén. Y realmente conversar con Él, caminar con Él, conversar con Él, realmente ver su poder. ¿No? O sea, dice que las señales acompañarán a aquellos que le aman, Amén. a aquellos que confían en Él, a aquellos que le creen. Entonces, yo lo he visto y dejé de verlo un tiempo y ahora lo vuelvo a ver y ahora estoy mucho más deseoso de seguir viéndolo y caminándolo mucho más, caminar mucho más con Él, sentirlo, sentir su presencia, ¿me entiendes? Bien. Porque eso es vivir un evangelio verdadero. Bien, gloria a Dios. Lo demás, aquello que no sea caminar con Jesús y nada más tener un Jesús histórico en el que qué bonita historia, qué bonito predicó. Ese pata, cómo hila las ideas, no, qué bonito. Pues. Bien. Y ya, pues no, qué bonito. Pues. Ahí quedó. Entonces, qué bonito, mejor les cuento la historia de Pulgar, sí, que también es una historia bonita, pues, ¿me entienden? Y no tiene mucho sentido. Entonces, la idea no es que ustedes vengan a ver a un contador de historias, a un narrador de cuentos. La idea es que entre todos nos dimensionemos y verdaderamente elevemos los brazos, rasguemos el Gloria a cielo, Dios. ejerzamos violencia y bajemos verdaderamente el cielo. Gloria a Dios. Porque cada uno de los que estamos acá tiene un reto por superar. Amén. Sí. El que venga libre de mochila, que levante la mano. Y que salga afuera, agarre su carro de Elías y se vaya al cielo. ¿O no? Así es. Ahorita todos los que estamos aquí sentados, necesitamos, y los que nos están viendo, necesitamos una palabra, un aliento. Y no solamente necesito una palabra y un aliento, sino necesito el saber cómo hacerlo para realmente actuar y coger esto. ¿Correcto? Amén. Entonces, en ese contexto, estaba orándole al Señor y me dio esta palabra, la que está en Marcos 7, lo que contamina al hombre. Y de pronto estaba, Señor, ¿por qué? A ver, cuéntame, a ver, ¿a qué se debe esta palabra? Y bueno, de pronto antes de venir aquí al grupo recibí una excelente noticia. Wow. Bien. Que el enemigo intenta, que el enemigo pretende utilizarla para desestabilizarme. Pero ya aprendí Amén. Gloria a que Dios. esas excelentes noticias que el enemigo trae también son para mi bien. Bien. Porque la palabra dice que todo aquello que acontece a los que amamos al Señor, ayuda para bien. Ayuda bien. ¿Me entiendes? Entonces así la noticia te moleste, te incomode, ¿no? Y vamos a aprender un poco ahora a manejar ese tipo de cosas. ¿Listo? Y bueno, en verdad gracias a Dios ya tengo algo de autoridad para poder hablar de esto, porque vengo de una prueba de cerca de 2 años en la que el Señor ha tenido la victoria total. Bien. Y
Y ciertamente este tipo de lecciones tienen un costo, un precio. ¿Sí? Pero yo creo que ahora yo se las voy a contar. Quiero que ustedes la entiendan para que no tengan que pasar, digamos, ese tipo de cosas que tuve que pasar. Yo quiero ser ahora el puente para que ustedes lo pasen en 1 hora y no en 2 años. ¿Entienden? Y ese es el beneficio del reino. Una vez más, ¿no? Las experiencias de Juan Julio, que yo no pasé, él las pudo pasar en algún tiempo. Pero cuando tú nos las compartas, todos pasaremos ese puente más rápido. ¿Se das cuenta? Ese es el beneficio del reino y todos pasamos juntos. ¿Se entiende? ¿Se entiende el crecimiento? No estés preocupada. El Señor te va a hablar. En serio. No estés preocupada. Estate tranquila. Señor. Gloria a Dios. ¿Dónde va a querer? Señor, te ama de lo que imaginas. Eso no se tiene que ver. Bueno, vámonos a Marcos 7. Marcos capítulo 7. Creo que está la cabeza para ti. A ver, 7:1 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, ¿correcto? Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con los inmundos, como los inmundos, con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, ¿qué les dijo? Yo creo que Jesús se lo dijo con un poco más de fuerza, ¿no? Respondiendo él les dijo: Hipócritas. hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón Lejos. está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pues en vano me honran, ¿no? Lo que decía Eli hace un momento, no por las puras ayunas, por las puras, está matándote de hambre por las puras, ¿verdad? Cuando tu corazón no está cerca del Señor, lo que hagas es por las puras, ¿verdad? Simple. No hay mayor fórmula. 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Claro. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Y acá quiero que estén muy atentos. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que pueda, fuerte. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que muy bien, fuerte, atentos, ¿ah? Pero lo que sale de él, fuerte. Eso es lo que contamina el hombre. Nuevamente, pero lo que sale de él, Eso es lo que contamina al hombre. si alguno tiene oídos para oír,
Oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? O sea, Jesús ahí agarra y dice, oye, muchachos, tienen que estudiar, que vayan a sus clases, agarren su cuaderno, ¿no? Que no la están captando todavía. También vosotros estáis sin entendimiento, no puede ser, ¿no? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino, fuerte, porque no entra en su corazón, sino, y sale a, La letrina. esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos Pensamientos. los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro Sale. y Contamina el hombre. contaminan al hombre. Gloria al Señor. Le damos las gracias al Señor, ¿verdad? Muy bien. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, en la autoridad de Jesucristo, en el poder de tu Espíritu, Señor, vengo, Señor, como hijo y ministro tuyo, delante de tu presencia, Señor, para que en esta hora seas tú, amado, respaldando tu palabra, respaldando lo que hoy se va a enseñar, Señor, y esto sea de beneficio y de construcción, Señor, para cada uno de mis hermanos aquí presentes, y aún para los que nos pueden ver en el video. Amado Dios, en esta hora te pido, Señor, hables de manera personal, de manera particular, de manera privada al corazón de cada uno de mis hermanos. Amado Dios, eres tú, Señor, omnipotente, omnipresente, Sí, omnisciente. Eres tú sobrenatural, eres un Dios de milagros, eres tú un Dios de maravillas. Y contigo, Señor, nada nos podrá vencer. Gracias, amado Dios. Esta hora, Señor, la declaro una hora en victoria. Tus santos ángeles nos acompañan. Santos ángeles de Dios, en el nombre de Jesús, ministren sabiduría, ministren entendimiento, ministren del poder tuyo, amado. Ángeles capturadores, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo de confusión, todo espíritu inmundo de sueño, de cansancio, perturbación, en el nombre de Jesús, los atos los echo fuera, porque no tienen parte ni suerte en esta hora. Gracias te doy, mi Dios, gracias te doy, Señor, porque hoy has puesto una hora para bendecir nuestras vidas y en tu palabra esto así es. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Gloria a Dios. Muy bien, a ver, vamos a parafrasear un poco de lo que se habla acá en la palabra. ¿Qué dice? Nos habla un poco de un escenario en el que los apóstoles vienen, ¿no? Están un poco tal vez con las manos sucias, ¿no? Están empezando a agarrar los utensilios, las cosas y están empezando a ejecutar, ¿no? Podríamos tal vez hasta entender que hasta estos utensilios podrían ser usados para algún tipo de ceremonia, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los fariseos? Le dicen, oh, qué barbaridad, ¿cómo agarras con las manos sucias? ¿Por qué no hacen como los ancianos? ¿Qué hacían los ancianos? Efectivamente, los ancianos venían en santidad, venían limpios, los verdaderos ancianos, ¿no? Evidentemente en santidad y limpieza y con las manos limpias. Pero ¿qué era lo más importante? La santidad, el corazón. ¿Me entiendes? Es como el hermano que conocemos, que para orar al Señor se echa perfume, ¿no? ¿Pero qué? ¿Por el perfume Dios lo escucha? No. Es el corazón con el cual se echa el perfume. ¿Ustedes creen que eso le agrada al Señor? Le superagrada. Totalmente. Pero ¿qué pasa si yo, sin intención de buscar verdaderamente a Dios, me echo perfume, a ver si me escuchas, pues no, y a ver, quiero hablar contigo? O sea, ¿creen que eso agradaría a Dios? No. Hay una clara intención, ¿verdad? ¿No? Hay una clara intención, ¿verdad? ¿Qué más sigue pasando? Ahí Jesús les dice, oye, ¿sabes qué? Tal cual como el profeta les dijo, ¿no? De labios me honra, ¿sabes qué? Tú simplemente eres un parlante. Es una caja vacía que adentro está hueca.
hablas, pero tus hechos no lo demuestran. Eres un mentiroso. ¿Qué le dice? Eres un hipócrita. Eres un hipócrita. Incluso hasta el mandamiento de Dios lo cambias, lo tergiversas. Eres tan hipócrita que incluso la palabra de Dios la malutilizas, ¿no? Y da el ejemplo de los padres. Claro, el que maldice padre y madre son ¿qué les tiene que venir? La muerte de manera irremisible, ¿correcto? Pero ellos, como eran pecadores, ellos habían maldecido no solo padre y madre, sino habían maldecido multitudes, habían maldecido a la gente, habían maldecido a mucha gente, y aún maldecían a los ungidos, ¿no? Y sabían que estaban en pecado. ¿Qué hacían ellos? No, simplemente esta otra cosa es como un corbán, es una ofrenda de Dios, y con esto está todo perdonado. O sea, hasta tergiversamos la palabra, ¿correcto? Es como cuando un ungido mete la pata, hace alguna cosa terrible, hace algo mal, y dice, no, dejémoslo en las manos de Dios, el Señor lo arreglará. Hipócrita, ¿o no? Hipócrita. ¿Por qué? Porque si tú estás parado en un púlpito y metiste la pata, anda y pide perdón, vuelve a hacer repara las cosas y regresa. ¿Eso no dice la palabra? Anda, ponte a cuentas con tu enemigo, deja tu ofrenda, anda, ponte a cuentas con tu enemigo y luego regresa. ¿No? ¿Acaso la Biblia entera no te enseña a pedirle perdón a tu enemigo? O sea, y ni vamos a citar el verso, o sea, por todos lados. ¿No? Y los sacerdotes de aquella época, ¿qué pasaba? Los verdaderos ancianos, los de la primera escuela, cuando cometían algún error, el sacerdote que tenía un gran error, el día del sacrificio se paraba en el pórtico de donde iba a ser la celebración, y en el pórtico tenía un cartel, ¿no? Tenía una señal de que había pecado y le había fallado a Dios. Y toda la congregación venía y veía al sacerdote como ejemplo en la puerta pidiéndole perdón a Dios. Y la congregación tenía que enterarse que el sacerdote hacía. O sea, era un requisito de santidad. ¿Se dan cuenta? Pues a mí me da bastante pena cuando escucho, no, que el Señor lo vea. No toques al ungido de Jehová, porque el ungidote de Jehová de esta época no puede pedir perdón. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí el Señor también es claro. Hipócritas, no tergiversen la palabra. Ni siquiera te atrevas a utilizar mi palabra para tus objetivos. No. ¿Se acuerdan del reino? Santidad, fe, verdad, justicia, ¿no? Santidad, verdad, justicia, sé justo. Lo que nosotros estamos recibiendo, ¿qué es? Estamos recibiendo los misterios del Señor, estamos recibiendo su palabra. Y con este tesoro que nosotros estamos recibiendo, nosotros no podemos obrar en injusticia, no podemos obrar en abuso, no podemos utilizar esto en contra, ¿me entienden? Eso es actuar en santidad. ¿Me entienden? ¿Listo? Entonces ahí Jesús les estaba dando duro, ¿verdad? No me vengan a hacer estas cosas. ¿Correcto? Y después de estos dos ejemplos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Después de estos dos ejemplos, agarra a Jesús y le dice, nada hay fuera, verso 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Correcto? Listo, muy bien. Yo me ponía a pensar, ¿qué cosa entra en el hombre? Comida. Comida. ¿Qué cosa sale del hombre? Excremento. ¿Correcto? Excremento, ese es. Listo. Nada hay que entra en el hombre que lo contamine, pero lo que sale sí contamina. ¿Correcto? Bien, dije, ok, Señor, a ver, ¿cómo
cómo estamos empezando a enlazar este tema de la hipocresía, este tema de la tergiversación de la palabra, con el tema del funcionamiento orgánico. ¿Listo? Y más adelante, ¿qué dice? Más adelante hace una comparación y les explica a sus apóstoles. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los pensamientos. Espérate. Y en el otro lado hay una parte donde habla de, muy bien, del corazón, ¿no? Y nos empieza a hablar de un órgano, del corazón. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Vamos a hacer una cosa. Primero, vamos a hacer un ejercicio. Ya hemos entendido de las clases anteriores, de las reuniones anteriores, que hay una unión intrínseca entre lo natural y lo ¿correcto? Y para entender muchas veces lo sobrenatural tenemos que entender lo natural, ¿verdad? Listo. Vamos a hacer ahorita primero un ejercicio y vamos a entender primero lo natural. Bien. Y luego vamos a analizar lo sobrenatural y de ahí le sacamos la enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Verso 15. Léelo. ¿Quién lo lee fuerte? Nuevamente. Porque nada. Amén. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Muy bien. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. ¿Correcto? Listo. Fuera de mí. Pongámonos en este ejemplo, ¿ok? Me voy a poner yo en este momento como ejemplo. ¿Qué hay fuera de mí? Hay muchas cosas en el ambiente, hay comida y hay muchas cosas, ¿correcto? ¿Qué pasa? A ver, analicemos el tema de la comida. Cuando tú comes, ¿qué pasa? Primero lo miras. Qué rico, lo hueles. Uy, esto está sabroso. Huele bien. ¿O no? Ya empiezas a ensalivar. ¿Sí? Hueles. ¿O no? ¿Quién no huele su comida? Hueles, ay, qué rico, ¿no? Yo llego a la casa y hijita, qué rico. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hago? La primera cuchara. Entra la comida. Primer acto. Entra la comida ¿a dónde? A la boca. A la boca. ¿Qué pasa? Saboreas. Con mi lengüita, ¿no? Mira, esto está rico. Después que lo saboreas y detectaste que no hay huesos, no hay espinas, no hay cosas, ¿qué haces? Adentro. Muerdes. Masticas. Muerdes, masticas, ¿correcto? Mientras muerdes en salivas, se genera el bolo alimenticio, pasas el bolo alimenticio y se va al estómago. En el estómago, ¿qué sucede? ¿Seguimos saboreando? Ya no, ¿no? Ah, ya no lo saboreas. Ya lo saboreaste acá. ¿Qué pasa acá? Salen los jugos gástricos, ¿no? Y empiezan a desintegrar la comida. Muy bien. ¿De ahí qué pasa con los alimentos? Muy bien. ¿Y de ahí? El quimo, el kilo, y de ahí se va a los intestinos. Muy bien. ¿Qué pasa en los intestinos? Hay vellosidades que ¿qué hacen? Empiezan a absorber los nutrientes. ¿Qué más? La proteína, Los nutrientes se aprovechan en el cuerpo, se genera nueva sangre y a través de esa nueva sangre se va al corazón y el corazón lo distribuye a todo el cuerpo. Y la parte no útil, ¿qué pasa? Se va a la letrina en forma de heces. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pregunta. ¿Qué pasa si si estos excrementos te tocan el ojo? Te infecta. Te contamina. ¿Qué pasa si lo comes? Te contamina, te infecta. Pero qué curioso, si salió de ti.
Qué interesante, ¿verdad? Bien interesante. Pero la palabra dice, todo lo que sale del hombre sí contamina. Lo que sale del hombre sí contamina. Ah, ya, muy bien. Entonces quiero que vean una cosa. La comida, que evidentemente es creación de Dios, ¿no? Las plantas, los animales y todo lo que nosotros utilizamos para comer, para que, ¿no? Las cocineras ahí cocinen ricos platos y todo eso. ¿Qué tiene primero? Esencias de Dios, ¿no? Así como nosotros tenemos esencia de Dios. Y estas cosas que tienen esencia de Dios, bueno, también tienen esencia de acá del mundo. Con esto se come y empezamos. ¿Qué pasa si cuando la primera cuchara, o antes de meterte la cuchara, sientes un olor extraño? ¿Lo comes? No. ¿Ah? No. No. ¿Qué pasa si el primer filtro del olor no te funciona y te metes la cuchara? Y mientras tu lengüita lo ve, sientes un sabor a pasado. ¿Qué haces? Lo escupes. ¿Qué pasa si el segundo filtro, que es la lengua, no lo detecta y lo muerdes? Y al morderlo sale una sustancia desagradable. Lo botas. O sea, te das cuenta que en el proceso hay una serie de filtros naturales que lo que están haciendo es defender y cuidar a tu cuerpo natural. ¿Se entiende? ¿Sí? Y una vez, y esas cosas lo hacemos hasta de manera inconsciente. ¿Quién piensa que estoy salivando? No, nadie lo piensa. Estamos con hambre y comemos rico. Y cuando detectamos algo lo botamos de manera inconsciente. No nos ponemos a pensar en todo este proceso de manera detallada. Pero cuando ya lo dije, y cuando dices, sí, esto es agradable y es bueno para mí, muy bien, para adentro. Hay veces en las que la comida te ha caído mal. Evidentemente lo comiste, te pareció rico y todo lo demás. ¿Correcto? ¿Sí? Pero igual te cayó tal vez un poquito pesado, ¿o no? Tal vez te indigestaste un poco. ¿Y qué necesitas? Una ayudita, ¿no? Un digestivo, un matecito, qué sé yo, necesitas una ayudita, pues, ¿no? Una ayudita. Pasas el mal momento, ¿no? Pasas el mal momento y esa ayudita, ¿qué cosa hace? Acelera el proceso en el cual se digiere lo bueno de lo malo. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo así el funcionamiento? ¿Listo? Entonces, gracias al funcionamiento de todo este sistema digestivo que comienza en la boca y termina, ya saben dónde, ¿ok? Todo este sistema de acá está diseñado ¿para qué? Para separar lo bueno Y lo malo. y lo malo. Claro, separa lo bueno y lo malo. ¿Lo bueno para qué sirve? Para darnos vida. Para darnos vida. Si no comemos, te mueres. Si no comes, tu sistema inmunológico no funciona, te enfermas, te enflaqueas. ¿Correcto? Si te pasa algo, comes, te tomas tus medicinas y el cuerpo se recupera, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y se va lo malo. ¿Y lo malo regresa al cuerpo? No. Bajo ningún concepto. ¿Correcto? Bajo ningún concepto. ¿Se está cumpliendo la palabra? Sí. ¿Han escuchado a esos enfermos de apéndice? ¿Han escuchado a los enfermos de apéndice o no? Que los abren y se les revientan los órganos. Y los órganos, y cuando abren, ¿qué cosa dicen? Se encontró lleno de heces y esparcido por todos los órganos. Y el problema es que estos excrementos han regresado de las entrañas al estómago y se han esparcido y han contaminado el cuerpo. Y al contaminar el cuerpo lo matan. ¿Sí? Por eso es lo peligroso del apéndice,
Más que el apéndice, lo peligroso del apendicitis es la contaminación del excremento al cuerpo. Al cuerpo interno, ¿correcto? ¿Se entendió? Listo. Ahora, vámonos a lo sobrenatural, vámonos a lo espiritual. Ya entendimos la parte natural, ¿verdad? Yo decía, Señor, ¿cómo es esto? ¿Y en qué parte entra el corazón? Entonces, yo decía esto, ok, ya hicimos el ejercicio con la comida, ¿correcto? Listo. Ahora hagamos el ejercicio con lo espiritual. Y acá empecé a entender algo tremendo. Señor, a ver, en el nombre de Jesús. Digamos, llega una palabra de Dios. Llega a tus oídos, ¿correcto? No te preocupes, el Señor te va a bendecir. Todo anhelo de tu corazón será el Señor escuchándote, tomándolo. El Señor te dará las salidas. ¿Me entiendes? ¿Qué hiciste? Lo saboreaste. Lo has olido. Miras, procesas. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Sí va a ser. No, pero mi problema es muy grande. Pueda que no. Pueda que sí. No, pero el Señor no miente. ¿Me entiendes? Empiezas a salivarlo, empiezas a morderlo. Y dices, me conviene. Me conviene, mi alma, mi espíritu lo necesita. Necesito una palabra de aliento, porque necesito, así como mi cuerpo se alimenta, mi espíritu, mi alma también tiene que alimentarse, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Listo. Entonces, ¿qué más pasa? ¿Qué más pasa? Después, ¿qué más pasaba con la comida? Bajaba, después de que lo mordíamos, lo ensalivábamos y hacíamos un primer filtro, empezábamos a digerirlo ¿dónde? En las entrañas, ¿no? Ahora me puse a investigar todos los versos que están relacionados a las entrañas, al vientre. Y es espectacular. Espiritualmente nosotros tenemos un vientre. ¿Sabían eso? Tenemos un vientre en el cual se anida el mayor fruto nuestro. El mayor fruto nuestro. En el vientre del hombre, de la mujer, en este caso, ¿se anida qué? El Hijo, la bendición de Dios. En el vientre espiritual nuestro, ¿qué cosa se anida? Las obras, las buenas y malas obras, las intenciones. ¿Correcto? Incluso estaba leyendo por allí algunos pasajes en los que el enemigo viene y ¡guau! A un hipócrita, un mentiroso, lo hiere en las entrañas y dice, y salió excremento y murió. Pero si acá no debe estar la comida. Entonces, esta es una figura en la que nosotros vamos entendiendo que en lo más profundo, las entrañas representan lo más profundo de nuestro ser, lo interno, lo que es muy difícil escudriñar, donde solo la palabra puede entrar. ¿Me entiendes? Y en esas entrañas es donde nosotros tenemos que aprender a digerir las cosas. Recibo buena palabra, la digiero y listo, alimenta. Lo digiero espiritualmente en el vientre espiritual que tengo, ¿no? En las entrañas espirituales, y eso alimenta de sangre a mi corazón y eso me da vida. ¿Me entiendes? ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si recibes una mentira, una calumnia, un chisme, si recibes una maledicencia, recibes algo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Espiritualmente hablando. En el caso de la comida podrida es sencillo, porque pasan algunos filtros y lo escupimos, ¿correcto? Pero en el tema espiritual, digamos, acá hay una persona y agarro y la maldigo y le digo cosas. ¿Esa persona tiene cómo escupir lo escuchado? No. Eso ya entró al conocimiento, ya entró a su parte consciente, a su parte inconsciente. ¿Me entienden? Ya entró. Es más, no solamente entró, sino que generó una conmoción donde
en su voluntad, en sus emociones, pueda que lo haya enojado, pueda que lo haya entristecido, pueda que haya generado una serie de situaciones o no. ¿Verdad? Pero ya entró esa palabra. ¿Ya entró esa palabra o no? Así es. Listo. Y cuando entra esa palabra que es negativa, esa maledicencia, ¿correcto? ¿Qué cosa se activa? Nuestro sistema digestivo espiritual. Y empiezas a procesarlo. Empiezas a procesarlo. Hasta que llega a tus intestinos, llega a las entrañas, llega a lo profundo del hombre. Llega a lo profundo de tu ser. ¿Correcto? Y me refiero a lo más íntimo que tú tienes grabado aquí en el cerebro, en el alma. Y ese sistema digestivo, ¿qué va a hacer? Va a agarrar lo bueno y va a agarrar lo malo y los va a separar. Lo bueno te dará vida y lo malo será desechado. ¿Correcto? Pregunta, ¿de las cosas malas podemos sacar cosas buenas? ¿Ah? Sí, ¿verdad? ¿O no? Cuando recibes bendición del Señor, ¿qué dices? Gloria a Dios, ¿verdad? Y ahora cuando recibimos malas noticias, ¿qué dices? Aprendes. Yo personalmente lo que ahora digo es cada vez que recibo una mala noticia o recibo, ya percibo un ataque del enemigo, ya percibo algo, todavía no digo gloria a Dios, lo que estoy diciendo es, diablo, te chapé. Diablo, te agarré. ¿Me entiendes? Cuando te llega una mala noticia, antes que decías, puede ser, ¿por qué yo? Si yo te amo, Señor, yo voy a mi iglesia. ¿Por qué esto? Señor, yo estoy haciendo esto. ¿O no? Cuando te llega una mala noticia, ¿qué dices? Cuando te viene algo inesperado, ¿qué haces? No puede ser. ¿No? Pero cuando tu sistema digestivo espiritual está funcionando, tus entrañas están funcionando, tus entrañas espirituales están funcionando, cuando recibes una noticia de ese tipo, ¿qué dices? Te chapé, te agarré. ¿No? Antes de venir a predicar hoy día recibí una noticia fea. Y el que me la da todavía me abraza y me dice, tranquilo, estate tranquilo, me dice, mira esto. Tranquilízate, cálmate, me dice, ¿no? Y yo lo miraba y le decía, no, se está delatando. El enemigo se está delatando. El enemigo se está delatando. Y su palabra que dice, todo lo que acontece a los hijos de Dios sirve para... Bien, les ayuda bien. Gracias. 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 A mi enemigo, si me está viendo, te bendigo y gracias. ¿Me entiendes? Porque yo sé que eso va a ser para bien. ¿Y te das cuenta? Yo ahorita estoy contento, estoy tranquilo, estoy gozoso y estoy seguro. ¿Por qué? Porque mi sistema digestivo espiritual, mis entrañas, ya lo están filtrando. Y es más, de eso que parece malo, mi sistema digestivo espiritual, mis entrañas, ¿qué cosas están haciendo? Están rescatándolo bueno. Y el excremento va a salir. Pero ¿qué pasa? Espiritualmente, se dan cuenta que yo les estoy diciendo en esta hora, Dios es bueno. Lo que pasa es bueno. Y esto es de bendición. Y es más, miren, ve, el enemigo debe estar ahorita revolcándose de cólera allá afuera. Porque lejos de quererme malograr la prédica de hoy, me la ha enriquecido. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, lejos de quererme malograr la noche, está poniéndome un ejemplo ahorita calientito para que ustedes se lo lleven. ¿Quién ganó? Nosotros. ¿Quién ganó? El Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Aún de lo malo nosotros en nuestras entrañas digerimos y hacemos que esto sea bueno, sea agradable y lo transformamos. ¿Se acuerdan que nosotros somos seres espirituales y nosotros tenemos, como hijos de Dios, podemos gobernar desde lo sobrenatural al mundo natural?
yo puedo agarrar y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, toda trampa, toda artimaña del enemigo, lo deshago, Señor, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y es más, todo esto, Señor, se revierte a mi favor. Porque sé, Señor, que tú eres el poderoso. El otro es un imitador. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si tus entrañas no están sanas? Tus entrañas espirituales no están sanas. ¿Qué pasa si llega una mala noticia? Llega algo y lejos de activarte, te deprimes. No puede ser. No. Esto no es así. No, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Me entiendes? ¿Qué está sucediendo allí? ¿Qué está sucediendo allí? Cuando tu sistema digestivo no está procesando, lo que está sucediendo es lo que les expliqué antes. Esto que no puede procesarse bien y no se puede descartar, empieza a retornar. Y al retornar, ¿qué hace? Contamina. ¿Qué hace? Ensucia. ¿Qué hace? Te enferma, te deprime. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, claro, cuando te llega una mala noticia, una pena, un problema y algo, y te dejas atrapar por ese sentimiento, ¿qué va a suceder? Toda esa contaminación va a entrar en ti. Y cuando la palabra del Señor dice, no hay nada que esté fuera que entre al hombre que lo contamine. Lo que contamina es lo que Sale. nuevamente, lo que contamina es lo que Sale. nuevamente, lo que contamina es lo que sale. Cuando tienes un problema y dices, ya me fregué, no puede ser. ¿Qué hiciste? Te contaminaste. Cuando te llega la prueba y dices, no, ya no sé, qué esto, qué el otro, ¿qué hiciste? Te contaminaste. Agarraste el excremento espiritual y te lo volviste a comer. ¿Se entiende? Y eso sí contamina. ¿Se entiende? Eso sí contamina. En nosotros la declaración es fundamental. Porque la declaración nuestra es el reflejo de lo que está en nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra? De la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿Qué dice? De la abundancia del corazón habla La boca. la boca. Pero la abundancia del corazón es el resultado de lo que recibe de las entrañas. Porque una vez que tú has digerido todo esto, ¿a dónde se va?